Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar de las leyes del movimiento de Newton. Para eso primero vamos a repasar las tres leyes de Newton que ha dictado. Bueno, la primera ley de Newton me dice que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme o rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. Esta ley me afirma que un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas externas o a las que actúan se anulan entre sí, permanecerá en reposo o moviéndose a la velocidad constante. La segunda ley de Newton me dice que el cambio del movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta o a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta ley me dice que cuando se produce una interacción entre dos cuerpos, se produce una modificación de movimiento, entrando o no en un contacto. Ejemplo, la gravedad actúa sin que haya un contacto físico. Ese sería un ejemplo de la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton, que es acción y reacción, esto ocurre con toda acción, siempre ocurre con una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Esta ley se refleja constantemente en la naturaleza. Se tiene una sensación de dolor al golpear una mesa, pues que la mesa ejerce una fuerza sobre ti con una misma intensidad. A eso se refiere con las tres leyes de Newton. Pero aquí hay diferentes ejemplos, como hemos dicho, ¿no? Un breve repaso. Si un cuerpo se mantiene en el reposo, va a estar en reposo, a menos que haya un movimiento, a menos que haya otra fuerza. Si está en movimiento, siempre va a estar en movimiento. La segunda ley de Newton, como había explicado, también tiene la fórmula de fuerza entre masa por aceleración. Y la tercera ley de acción y reacción. Van al acción y reacción va en sentido contrario de la fuerza que se ha hecho. Bueno, entramos a la fuerza de interacciones. Bueno, algunas propiedades de las fuerzas son, sabemos que la fuerza es un empujón o un tirón. Una fuerza es una interacción entre dos objetos, ¿sí? O entre objetos de su ambiente. Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Como podemos ver aquí en el ejemplo, puede ser un empujón o un tirón. Hay cuatro tipos de fuerzas comunes: la fuerza normal, la fuerza de fricción, la fuerza de tensión y el de peso. La fuerza normal me dice que cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, esta ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Aquí está un ejemplo, ¿no? La segunda, el inciso B, de la fuerza de fricción. Además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie. Fuerza de tensión, una fuerza de tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda en un corral. El peso es un tirón de gravedad, es un peso de tirón de gravedad que eh, ¿cómo se puede decir? Que va al centro de la Tierra, siempre va al centro de la Tierra y también es llamado como peso. Bueno, uso de una flecha como vector para indicar la fuerza que ejercemos cuando tiramos un bloque con una cuerda. Empujamos con una barra. Un tirón de 10 newton dirigido a 30 grados por encima de la velocidad. Un ejemplo. Un ejemplo de 10 newton dirigido a 45 grados debajo de la línea horizontal. Ahora entramos a superposición. Las superposiciones son las superposiciones de fuerzas, dos fuerzas, fuerza uno o fuerza 2 o puede ser más fuerzas, que actúan sobre un plano y tienen el mismo efecto que una sola fuerza, al igual su suma vectorial, que también se le llama resultante. El ejemplo, ¿no? La fuerza uno y la fuerza 2 se suman y nos da el resultante.
el resultante. La fuerza que actúa con un ángulo cero, un ángulo tita, ángulo tita con respecto al eje X, puede ser sustituida por sus vectores componentes rectangulares, Fx y Fy. Vectores componentes Fx y Fy. Componentes en Fx, como pueden ver aquí, en un ejemplo, alguna gráfica, componentes en Fxy, tienen conjuntos mismo Fd. Ok, Fx y Fy son componentes de F, paralela y perpendicular a la superficie del plano inclinado. Marcamos una línea ondulada sobre un vector reemplazando con sus componentes. Aquí. Prácticamente esta es la suma, el resultante del eje Y y el eje X en el plano. De lo que viene es lo que se divide a los dos lados. Obtención de los componentes de suma vectorial resultante de dos fuerzas. R o resultante es la suma resultante de la fuerza 1 y de la fuerza 2. La componente de R es igual a la suma que las componentes de F1 y F2. Lo mismo es válido para los componentes de F. Como puede ver, ¿no? El resultante es la suma de Fy1 y Fy2. El resultante. Lo mismo para X, F1X y F2X. La suma y me da esta figura. El resultante. La suma de las fuerzas. La sumatoria vectorial resultante o fuerza neta. Como habíamos explicado más antes, ¿no? También este símbolo R también se llama suma vectorial resultante o fuerza neta, lo cual equivale que es igual a la suma de las fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, y lo simbolizamos con este símbolo que significa suma de fuerza. Es la suma, me dicen la suma de los componentes de X y el otro es la suma de los componentes de Y. Pasamos aquí. Y R es la suma de todos los componentes de X y Ry es la suma de todos los componentes de la fuerza Y. Ahora sí, se puede obtener la dirección y la magnitud. Para eso, vemos que el resultante es igual a la raíz cuadrada de resultante o fuerza neta de x al cuadrado y fuerza neta de x al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y tenemos la magnitud. Pero un dato importante, aquí el ángulo θ entre R y el eje puede obtenerse a una relación tangente. Para sacar, esto es para sacar el ángulo. Para sacar el ángulo podemos hacer la división entre la resultante Y y la resultante X. O podemos sacar el tangente de θ, la resultante Y y tangente X. Aquí un dato importante, pueden ser positivas o negativas o cero. El ángulo θ puede estar en cualquier cuadrante. En problemas tridimensionales las fuerzas pueden tener componentes z, así que agregamos la ecuación R. Rz, la suma de las fuerzas z. La ecuación sería la misma. Aquí de x, y y z, de tridimensional. Pero sería lo mismo. Bueno, con eso estaríamos explicando. Ahora vamos a los ejercicios.